Bienvenidos a Conciencia Vial, un gusto reencontrarnos aquí en la pantalla de Canal 5, ya sea el domingo o el jueves, nos vean en la primera edición o en lo que es la repetición del día jueves. Hoy tenemos un programa con mucho contenido, pero antes de empezar a hablar del contenido, les quiero agradecer a todos aquellos que a lo largo de la semana están siempre en contacto con nosotros, porque más allá de que salimos un par de veces por semana, a lo largo de la semana vamos recibiendo los WhatsApp, muchos son contestados por Silvia Rodríguez, productora del programa, y en definitiva otros sirven para generar contenidos. Como se me ha ido largo un poco la presentación, los invito a ya comenzar con Conciencia Vial y a recorrer los informes preparados para hoy. Presentan este programa empresas con responsabilidad vial. Automóvil Club del Uruguay. Mileto Piscinas, Saunas y Spas. Colonia Departamento, obra de todos. UNIT, un país de calidad. Banco de Seguros del Estado, en Uruguay nadie te da más seguridad. UTE, transformando con energía nuestro país. Salimos nuevamente del estudio, nos vinimos al Crystal Tower y estamos nuevamente con la licenciada Alicia González, porque estuvimos hablando con ella de lo que significaba para las personas mayores no poder renovar la libreta tan seguido o incluso que le dijeran que ya no le iban a dar más la libreta. Pero surgieron otros temas que nos plantearon y que nos llamó la atención y es las pérdidas. Antes que nada, bienvenida, un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Un placer nuevamente visitarlos. Tuvo mucha repercusión en la charla que tuvimos contigo, siempre lo tiene la repercusión, y en este caso lo que se nos plantea es hablar de las pérdidas. Por la otra vez hablamos de una pérdida muy especial, que era el ya no poder sacar más la libreta. Es una pérdida dolorosa, ya lo hablamos, lo que significa esa restricción, esa pérdida de libertad. Pero ahora vamos a hablar de las pérdidas porque los siniestros generan o pérdidas fatales o en muchos casos lesionados que no van a volver a ser la misma persona que eran antes del siniestro. Es decir, algo cambió en su vida. Fue un minuto y no vuelven a ser los mismos. Obviamente que uno entiende que la pérdida quizás más fuerte es la muerte, cómo la acepta la familia, el entorno, esa muerte imprevista, y para eso te tenemos a vos. Y para saber un poco en esa faceta tuya de psicoanalista vincular, cómo son esos vínculos, cómo reaccionan los vínculos. ¿Cómo puede ser, un segundo en la vida de una persona cambiar tanto la dinámica de una familia, verdad? O sea, cambiar los roles familiares, una pérdida fatal, digamos que desorganiza al núcleo familiar, ¿verdad? Y bueno, y hay que duelar a esa pérdida, hay que poder seguir adelante después de una muerte por accidente. Tiene una connotación muy diferente que una muerte por enfermedad, que el psiquismo se va preparando, ¿verdad? Que el contexto familiar se va preparando. Una pérdida por una muerte repentina o por accidente siempre tiene una impronta muy traumática, ¿verdad? Para todos los miembros de ese núcleo familiar. La elaboración de la misma requiere tiempo, requiere muchas veces ayuda y asistencia, ¿verdad? También depende del impacto que haya tenido ese accidente, ¿verdad? Eso es una situación. La otra es una mutilación, claro, o una... No me quiero ir todavía del fallecimiento, sí, porque hay un aspecto que es, me imagino que la franja etaria también varía. Muchas veces en peatones los más afectados son tercera edad y los más pequeños. En lo que significa las motos, por ejemplo, que son 60% de las motos, gente joven. Bueno, de hecho la mortalidad por siniestro de tránsito es la más alta en cifras de gente joven. Entonces, ¿cómo en cada edad influye? ¿Influye cuando muere un joven o cuando muere alguien adulto? Es decir, ¿cómo influye en el entorno familiar? Claro, bueno, todos debemos haber tenido experiencias de diferentes pérdidas en donde la pérdida de un niño, de un joven, de una persona joven, siempre es como vivida como una muerte temprana, una muerte a destiempo, como que no estamos tan preparados como para dejar ir, porque, digamos, duelar es dejar ir, ¿no? Es bueno, digamos, poder soltar
a esa persona que nos dejó por la razón que sea. Y bueno, y en un accidente esto se hace muy, muy violento, ¿verdad? Muy traumático, como ya lo he dicho. Pero cuanto más cuando la persona es joven, ¿verdad? Entonces, sentimientos de injusticia, sentimientos de desorganización Sí, sí. mental familiar. Sí, Sí. con un adulto mayor de repente la sorpresa es la misma porque es algo inesperado por el siniestro, pero es como que es más fácil entender qué pudo pasar o que uno ya podía haber empezado a soltar a esa persona Claro, mayor. uno lo podría pensar de esa manera. También lo podemos pensar que en lo que son los roles familiares y la organización familiar, toda pérdida Claro. cuenta, Sí, sí, ¿verdad? sí. Entonces, es la situación, es el contexto, es el amparo o no que tenga esa persona. Sí, en ¿Sí? general con el adulto mayor suele decirse, estaba tan bien y justo le pasó esto, ¿no? Sí, Ujú. sí, 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 Vamos ahora al otro tema, porque también lo que ocurre es que un siniestro puede dejar lesiones permanentes. claro. Y ahí tenemos al siniestrado, el hombre o la mujer o el joven que sufrió esa lesión, y la familia que también tiene que aprender a convivir con alguien que ya no es el mismo. Que ya no es el mismo. Nadie, digamos, el accidente, el siniestro genera un corte, un antes y un después en la vida de la persona, de la familia, de la comunidad, ¿verdad? Es decir, hay una sensación de ruptura, una ruptura real, ¿verdad? De lo que es la continuidad de esa vida y la reinserción en el contexto familiar con otro rol, ¿verdad? Supónganse que hubiera una discapacidad permanente, ¿no? Pero aunque no la hubiera y hubiera un proceso largo de recuperación también, es un gran impacto en las dinámicas familiares. ¿Y eso se vive como un duelo o se vive con una resignación o con el intento de superación de volver a ser el mismo? Que muchas veces ya los médicos te dicen, no, el mismo no va a ser. Bueno, ahí tenemos un concepto que es el concepto de resiliencia. Cómo personas superan eventos muy traumáticos, fortaleciéndose, y cómo quizá otras no logran superarlo y se sumergen en depresión. O ¿predomina la pérdida o predomina la experiencia o el mensaje que te puede haber dejado esa situación? Esto es como las grandes Claro. disyuntivas de la vida, ¿verdad? Algo que puede ser una oportunidad para fortalecerte o realmente para generarte, digamos, sumergirte en la pérdida. ¿Y qué diferencias estas dos posturas? ¿La persona y quién era ya o el apoyo que se le dé? Qué interesante pregunta, ¿no? Porque en realidad podríamos decir, ¿está de un lado, está de otro, o está dentro de una, digamos, configurabilidad que se arme en ese momento? Porque bueno, ciertamente la persona tiene un carácter, tiene una personalidad, pero también influye mucho la red familiar social en la que está inmersa, ¿verdad? Los recursos con los que esa familia tenga para afrontar esa pérdida, ¿sí? Para acompañar, para apoyar, para entender, o para, bueno, o para dejar de lado, ¿no? Claro. Acá el abandono es el peor camino, es decir, dejarlo a su suerte es el peor camino, por lo que Claro, entiendo. claro. A veces el carácter, a veces, digamos, las personas pasan por distintas etapas, ¿verdad? Pero atravesar una situación con mucho encono, con mucho enojo, a veces hace que los demás les resulte difícil tolerar, ¿verdad? Cuando esto no se supera, ¿sí? Claro. Pero bueno, cada situación, pedir ayuda cuando sea necesario, ¿verdad? Participar, por ejemplo, de grupos de autoayuda o de dinámicas en donde la persona no sienta que es el único que le pasa esto, ¿verdad? Los grupos terapéuticos, los grupos de apoyo son una gran, digamos, herramienta, una gran posibilidad de tramitar esto. Y también las familias necesitan un apoyo, ¿sí? Los niños que de pronto ven a su papá o a su mamá invalidada, es como complejo y doloroso. ¿Y qué tanto estamos preparados los uruguayos para saber curar las heridas emocionales? Porque uno ve que en general uno se preocupa de las heridas físicas, dice, hay que curar lo físico, se quedó en silla de rueda, bueno, esto no se va a curar, pero hay que curar que puedas hacer determinadas cosas. Y lo de adentro, ¿estamos preparados? ¿Se va al psicólogo? ¿Se trabaja en esos grupos que tú mencionabas o la gente todavía sigue siendo media reacia? Bueno,
Vieron que hoy por hoy la salud mental, afortunadamente, parece ser un problema a dar respuesta. Por lo menos en esta última rendición de cuentas estuvo arriba de la mesa de los Estuvo recursos. muy arriba de la mesa a nivel digamos, a nivel social también, ¿verdad? Hay una mayor sensibilidad para entender que la salud y que somos un todo y que nuestra salud mental y nuestra salud física están imbrincadas, digamos, no somos un cuerpo por un lado y una mente por otro, sino que somos seres integrados. Y es muy importante a nivel general y a nivel de todas las edades cuidar de nuestra salud mental, ¿sí? Porque también la posibilidad de enfermar físicamente ancla mucho en la capacidad de mentalización de los conflictos, en poder hablarlos, en poder, si padezco, si sufro, si estoy triste, poder manifestarlo y tener interlocutores válidos, pero también que en el sistema de salud haya un área de prevención, y esto es absolutamente relevante hoy por hoy. No podemos dudarlo. Muchísimas gracias por hoy, se nos ha ido volando nuevamente la charla. Nos reencontraremos en algún momento aquí en Conciencia Vial. Cuando gusten, un placer. Nosotros hacemos una brevísima pausa y ya seguimos con el programa de hoy. Agradecemos a Demarco Sistemas de Almacenaje, Hotel Crystal Tower, Fabián Ciuto Intercoafer, Julio Selman con sus marcas Spencer Bryson, Camisa BV Cantoni y American Crew. Para el tramo final del programa de hoy hemos vuelto con la gente de ACU, con Marcelo Noguera. Un gusto tenerte por acá. Jorge, cómo no, a la orden. Ha tenido muy buena aceptación en el WhatsApp. Nos han estado mandando muchos mensajes y hoy nos pidieron señales del tránsito. Yo tengo para arrancar por las rutas, no sé si específicamente vamos a hablar de las rutas, pero viste que a veces en las rutas tenés señales, generalmente son advertencias amarillas, ¿no? Y uno no sabe muy bien qué significan. ¿Qué significa? ¿Qué no podemos encontrar en la ruta como advertencias las más clásicas? Bueno, primero que nada entender que las señalizaciones amarillas nos advierten, son señalizaciones de advertencia de peligro. Nos vamos a encontrar, las más comunes que nos encontramos son las de curvas, pueden ser curva a la derecha, curva a la izquierda, curvas pronunciadas cuando son tramos muy complicados en girar. Después tenemos otras que son de tipo chevron, que son señalizaciones como la flechita, pero más chiquitita, y hay en cantidad que indica la curva, pero aparte hay un desnivel. Cuando existen ese tipo de señalizaciones, no solo es curva, sino que hay desnivel. Por eso hay tanta seguida, para indicarle al conductor que no solo se puede ir, sino que aparte hay un desnivel. Pero las señalizaciones de advertencia, puede haber de cruces también, de cruces. Las señalizaciones de advertencia tenemos que entender que advierten un peligro. Y hay mucha confusión con esto porque yo vengo circulando en una ruta donde me encuentra una señalización de 90 kilómetros por hora, la máxima, y de repente un kilómetro más adelante, se dice, hasta que no aparezca otra nueva señalización, la velocidad máxima es 90 kilómetros por hora. Pero quizás adelante, un kilómetro más adelante, me encuentro con una señalización de advertencia de peligro de curva, de puente, de cruce, pero no tengo una señalización de velocidad. Esas señalizaciones de advertencia me están diciendo que yo tengo que bajar la velocidad, pero no es bajarla a una velocidad X, la reglamentación lo indica, cuando son de advertencia de peligro, debo bajar a 60 kilómetros por hora. Bien. Cuando son ya de cruce, de curva peligrosa o pronunciada, ya ahí debo, o vía férrea, cruce de vía férrea, ya debo bajar a 40 kilómetros por hora. Bien. Es un tema que está reglamentado. O sea que no hace falta que me ponga la velocidad. No. Está reglamentado. En algunas debo bajar a 60 y en otras a 40. A 40. Y después, evidentemente, que salga esa situación, puedo retomar hasta que aparezca otra señalización de velocidad. Pero entender eso, que no es porque vi un cartel de 90, una señalización de 90, todo ese tramo va a ser a 90. Si aparece una señalización de peligro, de advertencia de peligro, yo tengo que reducir por reglamentación a 60 o a 40, dependiendo cuál sea la reglamentación. La vieja crítica que nos hacen todavía en el Uruguay en la construcción de rutas es que las señalizaciones están con unos postes rígidos de cemento duro que si te llegas a salir... Sí. Pero bueno, eso lo dejamos para otro tema porque no tiene nada que ver con el ACU. Sí, no. Es una crítica que seguimos haciendo desde acá, que algún día tenga que poner señalizaciones que no me generen una barrera que si me salgo
me termina impactando, lastimando por culpa de la señalización. Pero más allá de eso, vengamos a la ciudad. Las más importantes a respetar, pares, sea el paso, ¿cuáles? Sí, nosotros lo que tenemos que saber es que las señalizaciones se clasifican. Yo tengo diferente clasificación. Primero, pueden ser verticales, que son las que están, como decíamos recién, en la ruta, en la ciudad. Horizontales, que son las que están en el piso muchas veces, y las líneas o las flechas son señalizaciones. Pueden ser aéreas. Entonces, todo ese tipo de señalización nos me están indicando algo. Después los colores y la forma. Yo tengo lo que es azul y verde son informativas, me están informando algo. Lo amarillo, como decíamos recién, son de advertencia, me advierten que algo está por pasar. Las naranjas son provisorias, hoy están, mañana no están. Claro. Y las rojas son las que son restrictivas o reglamentarias. Esas son las que me están dando, a partir de ahora tiene que ser esto. Y después tenemos las luminosas, lo que son los semáforos, estamos de acuerdo, Claro. ¿no? Pero las más importantes y las que más son las que nos encontramos en ciudad son los sea el paso y los pare. Simplemente nosotros con la forma a nivel universal, yo no necesito estar leyéndolas para poder saber lo que es. Si yo veo un triángulo hacia abajo o veo un octógono de espalda, yo ya sé que el otro vehículo se está enfrentando a un pare o un sea el paso y eso me da una agilidad en el cruce, pero la de sea el paso, la de pare, la de prohibido estacionar, que también genera un problema. Digo, todo ese tipo, la de las velocidades también, son señalizaciones que más nos encontramos en ciudad En Uruguay y tenemos son más peligrosas. bien señalización vertical en las ciudades, ¿no? El cartel de pare, pero no está en el piso. Sí. ¿No aportaría que estuviera pintado en el piso? Y puede ser, sí, lo que pasa es que muchas veces, a veces se torna confusión. Tener dos señalizaciones que se superpongan, una arriba y una abajo, puede generar problemas. Hay lugares que sí, sobre todo con los sea el paso. En el sea el paso sí hay veces que está el diseño sea el paso en el piso. Entonces digo, a veces superponer las señales generan una distracción. Entonces simplemente, ¿cuál es el objetivo de la señalización vertical en ciudad? Es que yo la pueda ver a distancia. Entonces yo si vengo circulando, por eso yo cuando voy llegando a un cruce o salir del cruce, al llegar al otro yo ya tengo que buscar información a distancia. No puedo llegar y encontrar la información en el piso 20 metros antes del cruce. Entonces ya por eso la señalización está de manera vertical por un tema ya pensado para verla de lejos. Después podrá sí contribuir o no la señalización en el piso, pero sí. Hay señalizaciones horizontales, como son la cebra, como son las líneas que decíamos recién en el tema de los cruces peatonales, como son los cruces de contención, como son las flechas, todo ese tipo de señalizaciones, las líneas amarillas en el piso, todo eso indica algo y son señalizaciones horizontales. Hay que entenderlas que son reglamentaciones. Hay lugares donde se dan dos cosas. Por ejemplo, estoy recordando de memoria, en la calle Francia, en Punta del Este, casi todas las bocacalles que cruzan la calle Francia tienen lomada y tienen además ceda el paso, es decir, el que tiene preferencia es Francia. Ahora, también en Carrasco, por ejemplo, hay algunas que la lomada la tiene el que tiene la preferencia. O sea, es como que no me queda muy claro. La lomada es una señalización, es una advertencia, es para bajar la velocidad seguro. La lomada lo que son reductores de velocidad. El tener una lomada no te quita preferencia. Por eso vos decís que sí, el que tiene preferencia, lo que hace es reducir la velocidad. ¿Por qué? Porque son cruces muy peligrosos. Entonces, justamente, por más que vos tengas preferencia, yo digo, sí, tú tenés la preferencia, pero no eso te da derecho a ti a llegar a una velocidad y cruzar a la velocidad que tú quieras. Porque la reglamentación y las señalizaciones lo que regulan es el cruce, es la preferencia en el cruce, pero no habilita a que vos puedas venir a la velocidad que quieras por un tema de que tenés la preferencia. Claro. Entonces, es una manera de adecuar. Muchas veces está pensado que en ese tipo de cruces se han producido siniestros o son muy peligrosos y entonces la manera, aparte de que esté regulado por un tema de señalización, es también poner reductor de velocidad. Puede ser el lomo burro, puede ser el badén, que es al revés, pero sí buscan la manera de reducir la velocidad de alguna manera, ¿no? Porque si no, llega todo el mundo a la intersección y no adecúa. Claro, la cartelería de las escuelas, por ejemplo, que es un poco la pongo, la saco, la pongo, la saco. ¿Eso está bien o deberíamos tener zonas de reducción de velocidad que ya donde hay cruce de escuela poner los 30 km/h de velocidad que es la del peatón? Lo que pasa es que en las escuelas, al aproximarme a una escuela, la escuela no solamente tiene que estar señalizada con el cartel móvil pongo y saco. La escuela tiene que estar señalizada con varios metros antes con señalizaciones verticales que indiquen que hay una escuela y la mayoría está señalizada. Sí. Es la amarilla. Es la amarilla, la advertencia amarilla de cruce escolar o peatones, pero tiene que estar mínimo el cruce escolar, avisar que hay una escuela próxima. No tiene sentido tener la señalización frente a la escuela. Como tampoco está bueno que vos le pongas una señalización móvil de cruce escolar a los niños en la mitad de la calle frente a la escuela de lunes a viernes. Y el sábado, si el niño quiere cruzar la mitad de la calle, así como, pero me enseñan a cruzar en la semana todos los días. Por eso se ha cambiado. Y por eso ahora no se cruza prácticamente frente a las escuelas como era antes. El problema es que la señalización de las escuelas tiene que estar a una distancia prudente,
Nosotros ahora con Automóvil O sea, Club bien, estuvimos trabajando con eso. Están eliminando el cruce por la mitad de la calle, o sea, lo están haciendo ir a la esquina. Sí, a la esquina. Justamente ponen hasta barrera de contención frente a las escuelas para que los niños no crucen ahí. Es como todo. Somos padres transgresores, paramos en cualquier lado, doble mano, paramos. Entonces ahí nosotros le estamos inculcando a ese niño la mala conducta, porque se acostumbran a eso. Entonces es un problema. Nosotros estuvimos trabajando ahora juntamente con la Intendencia, se modificaron en diferentes cruces, se trabajaron la parte de seguridad vial, se colocaron sellos impresos en el pavimento con los logos escolares, reductores de velocidad, digo que también se han ido trabajando termoplásticos para reducir la velocidad frente a las escuelas, acompañando a lo que ya tenía hecha la Intendencia municipal. Entonces son todos elementos que se van aportando para la reducción de velocidad en la escuela. Hay que reducir la velocidad, digo, más allá de 20, 30, hay que reducir la velocidad en la escuela, digo, porque es un riesgo. Igual falta conocimiento de las señales, ¿no? Yo estoy seguro que nos hacemos una prueba y empezamos a levantar 20 señales de tránsito y la gente emboca 4 o 5. Y sí. No sé, vos que tenés más experiencia. Sí. Pasa muchas veces sobre que... todo las de carretera. Ahí va. El tema, por lo general, las que son señalizaciones más restrictivas, las rojas, Sí, las que tienen el paso del paro lo conocemos son más interpretativas y más conocidas. Pero sí, hay muchas veces interpretar una señalización en ruta, no es que no las conozca, es que muchas veces no interpreta lo que te estaba diciendo recién. Que yo, aparte de que me está indicando que hay una curva, me está indicando que reduzca la velocidad. Si me está diciendo que hay una señalización de animales sueltos, es porque evidentemente en algún momento puede cruzar algún animal. Entonces no es si veo un animal bajo la velocidad. Baja la velocidad porque puede aparecer. Entonces son señalizaciones que me advierten un posible riesgo. Está en mí después adecuarlo y tratar de evitarlo, ¿no? Bien, hoy no nos va a dar el tiempo, pero lo vamos a comprometer a Marcelo para que en algún momento hagamos un video mostrando que sea solamente señales y descripción de señales. Sí, ¿cómo no? Porque hoy fue muy genérico y otro día capaz que podemos tomar las más importantes. ¿Cuántas señales hay en el paquete? Porque nosotros teníamos la caja de señales y eran muchísimas. No, hay. Pero teníamos más de 50. Sí, creo. sí, hay diferentes, ya le digo, diferentes categorías, lo que es de advertencia, reglamentaria, son muchas. Creo que seguimos muchas. teniendo esa caja de señales en algún lado. Así Son que un en montón. algún momento jugaremos con eso y haremos una prueba explicativa de qué es cada señal. ¿Cómo no? Por hoy hemos llegado al final, no solo al final de la entrevista, muchísimas gracias Marcelo, sino también al final del programa. Nos estamos despidiendo también de ustedes. Nos reencontramos como siempre en 7 días. Gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden vernos tanto el domingo a las 20:30 como en la repetición de los jueves a las 22 horas y que estamos en contacto con ustedes a través del WhatsApp que aparece en pantalla para sugerencias, consultas o preguntas que con el tiempo vamos contestando. Desde ya, muchas gracias. Hasta la próxima y seguimos haciendo juntos Conciencia Vial. Hola, bienvenidos de nuevo a la Academia de Choferes Seguros de Banco de Seguro del Estado. Clase 4. Líneas en la calle. Las líneas amarillas continuas no solo nos indican que la calle es de doble mano, además nos dicen que no debemos adelantarnos por el otro carril. Las líneas discontinuas nos indican que podemos adelantarnos por el carril de al lado, siempre y cuando se den las condiciones para hacerlo. La semana que viene es la última clase de este ciclo, no te la pierdas. Manejar bien es el mejor camino para prevenir siniestros. Presentaron este programa Empresas con Responsabilidad Vial, Automóvil Club del Uruguay, Mileto Piscinas, Saunas y Spas, Colonia Departamento, Obra de Todos, UNIT, un país de calidad. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. UTE, transformando con energía nuestro país.